Hola, ¿qué tal? Estamos en un podcast más de Con su Salud, de Secretaría de Salud. Muy felices de tener aquí con nosotros al subsecretario, al doctor Laureano, que yo también lo quiero mencionar, pero usted también preséntese acá a esta cámara. Hola, doctor. Un gusto. El doctor Laureano, subsecretario de Salud en Sonora. Pues trabajamos muy de la mano, doctor, en la Secretaría, ¿no? Últimamente mensaje tras mensaje y llamada tras llamada para sacar todos los temas que son muy extensos aquí en la Secretaría. Pero ahorita que estamos en temporada de lluvias, es muy importante que la gente sepa todo lo que esto conlleva, sobre todo en el tema del dengue, porque somos un estado que somos, ¿cómo decimos en salud, secretario? Endémico. Endémico. Sí, ajá. Sonora es un estado endémico históricamente. Cada vez se ve que tenemos más casos y esto se debe principalmente al cambio climático. Pudimos notarlo ahora en este año que no tuvimos un invierno con un frío así de sacar la chamarra, la cobija, solo algunos días, pero es justo esos efectos que tiene el medio ambiente de aumento de la temperatura, no tener periodos de frío, lo que hacen que cada vez tengamos mayor número de casos de dengue. Y si no hacemos las acciones correspondientes, tanto el gobierno del estado, el gobierno municipal, pero sobre todo la población, si no ponemos de nuestra parte, pues vamos a tener cada vez más casos. Y deja tú de los casos. Seguramente siempre va a haber casos de dengue. ¿Cuál es el principal problema? Que un caso nos lleve a otro caso y que no hagamos las acciones, no me atienda y tengamos lo que llamamos brotes explosivos de dengue, que es cuando empiezan a incrementarse bastante los casos. Entonces, qué bueno que vamos a platicar al respecto para ver cuáles son esas recomendaciones de lo que le toca a la población, cómo podemos involucrar a los presidentes o presidentas, a los alcaldes o alcaldesas a hacer acciones a favor para prevenir que tengamos brotes explosivos y qué es lo que estamos haciendo como Secretaría de Salud. Sí, el tema, bueno, muy importante, el tema también de involucrar a los ayuntamientos y a toda la sociedad en general, todos. Porque es un tema transversal, ¿no? Entonces, sí me gustaría también, ahora le digo en temporada de lluvias, mencionar cómo es que con cualquier basurita que tengamos en el patio, por ejemplo, y llueve, o arriba en el techo, a lo mejor si tenemos también el tinaco destapado, o alguna hendidura en el techo, algo donde se acumule poquita agua, ahí se hace el mosquito. Sí, yo creo que partir de lo que es el ciclo de reproducción del mosquito, Aedes aegypti en este caso, pues sí, tiene que ver con agua limpia principalmente. ¿Y dónde tenemos agua limpia en casa? En los tambos, piletas, cubetas, y no necesariamente es agua que utilizamos para algo, no, también aquella que se llega a acumular ahora con las lluvias, en una corcholata, en un vasito, en un carrito de juguete que tiene nuestro niño ahí jugando y que lo deja en el patio, llega la lluvia, acumula agua. Entonces todo recipiente o todo aquello que haga un tipo camita o cunita que pueda acumular hasta muy poquita agua o grandes cantidades de agua, es un potente criadero de mosquitos. Ahí la mamá mosquito, identifica una posibilidad, llega a colocar sus huevecillos y como no lo tiramos, no lo tallamos, no lo limpiamos, no lo tapamos, pues ahí cumple su ciclo, ese huevecillo que dejó la mosquito llega a eclosionar, sale la larva, la pupa y comienza todo el ciclo de crecimiento de ese mosquito y empezamos a tener mosquitos adultos. Siempre va a haber presencia de mosquitos. La densidad aumenta o la presencia del mosquito aumenta cuando tenemos más criaderos. En temporada de calor, por ejemplo, las personas pues almacenan el agua y si no lo tapan el tambo, pues empezamos a tener mosquitos. Pero además de esos tambos, de esas cubetas, llega la lluvia. Esa lluvia que cae, esa agua limpia, llega a esos recipientes que mencionaba, la corcholata, el carrito, el vaso, el del agua del canino. Entonces todos esos se vuelven criaderos. Entonces uno dice, ¡ay, hay muchos mosquitos! Lo que pasa es que arriba de la casa, atrás en el patio, al frente el vecino, en el parque, todos esos posibles recipientes que acumulen mucha, poquita agua se convierten en un criadero. Pasan los días, ese calorcito que llega, le gusta al huevecillo, eclosiona, empieza todo su ciclo y empezamos a tener muchos mosquitos adultos, los cuales nos van a estar picando. Mientras no esté circulando el virus del dengue ahí, pues no deja de ser una molestia, me pongo el repelente, me rasco, pero si tenemos casos activos, o sea, una persona enferma de dengue,
le pica ese mosquito y ese le pica a otra persona y empezamos a tener casos y empieza la población a llamar, oigan, tenemos fiebre, tenemos varios casos de dengue, ¿pero por qué? Porque pudimos haberlo evitado. Entonces, aquí lo importante, creo yo, vamos hablando de qué podemos hacer para evitar que tengamos esa enfermedad en casa. Número 1, como morador, me toca revisar. Ahí me toca revisar como morador en mi casa dónde tengo esos potenciales criaderos. Ahí voy a tomar a mis niños, a mi suegra, a mi suegro, a mi abuela, a mi abuelo. A ver, vamos a revisar aquí en nuestra casa dónde podemos tener esos criaderos. ¿Qué le recomendamos? Que lo hagamos a la derecha. Vamos haciendo un recorrido y vamos clasificando. Esto lo puedo tirar, lo voy a juntar literalmente, lo voy a tirar. No necesita estar ahí, lo voy a tirar. Corcholatas, vasos, basura, porque hasta una bolsa de basura hemos encontrado en algunas viviendas bolsas de basura que acumulan agua y ahí están las larvitas de los mosquitos y ahí vamos a tener. Ahora, si yo identifico que hay un criadero que lo necesito porque es donde mi perrito toma el agua, es un balde que utilizo para hacer la limpieza de la casa, está bien, no lo tires, pero voltéalo. Por eso viene la estrategia de tirar o voltear. Ah, este lo necesito, mamá. Bueno, vamos a voltearlo. ¿Para qué? Para que si llueve, esa agua no se acumule y no tengamos un criadero. Oye, es que es una pila. Ya ves que a veces tenemos tambos, pilas y necesito que tenga agua. Esa no la puedo tirar. Pues vamos a tallar. Agarramos un cepillo, le damos una buena tallada porque los huevecillos a veces no se detectan a gran vista y puede que tú digas, vamos a dejarlo ahí, el tambo ya tiene bastante tiempo, pero aunque lleve semanas los huevecillos, cuando entran en contacto con el agua de lluvia o agua que yo le pongo al tambo, eclosionan esos huevecillos. Por lo tanto, hay que lavar, hay que tallar muy bien lo que vamos a dejar de piletas, tambos, tinacos, que queden bien limpios, bien tallados para que no haya esa eclosión. Aquí es muy importante también como morador que hagamos el recorrido, hagamos ese tirar, hagamos ese tapar, hay que tapar muy bien. Si vamos a decidir dejar un tambo, tapémoslo para que la mosquito no vaya y coloque sus huevecillos ahí y tengamos menos mosquitos adultos. Pero también es muy importante que, además de esa limpieza que yo haga, dejemos entrar a nuestros brigadistas. ¿Qué es lo que hace un brigadista de la Secretaría de Salud cuando visita una vivienda? Justamente eso. Toma a la persona o invita a la persona a hacer un recorrido en su casa, le va enseñando cómo lavar, tirar, tapar, voltear los posibles criaderos, pero además hace algo muy importante, lo que conocemos como el famoso abate, que lo que hace es esos tambos, esas pilas, lo vamos a tapar, pero además le va a colocar esta bolsita que lo que hace es evitar que ahí se estén reproduciendo más mosquitos. Por lo tanto, dejemos entrar a nuestros brigadistas. Recuerden que van debidamente identificados, eso es muy importante. Llevan sus chalecos, sus sombreros, no cobran nada de las acciones que hacemos como Secretaría de Salud, tiene ningún cobro. Denle la bienvenida a nuestros brigadistas debidamente identificados, hagan con ellos el recorrido, ustedes vayan haciendo las acciones que les van recomendando, permitan que coloquen el abate, no tiene ningún efecto dañino para las personas, ¿no? Pueden hacer sus acciones de lavar la ropa o los elementos, pero sí nos va a proteger para no tener mosquitos. Entonces ya hicimos nuestra tarea, ya recorrimos la vivienda, ya lavamos, tapamos, tiramos, ya dejamos que llegara la brigada para colocar el abate y darnos las recomendaciones. Pero resulta que luego en la colonia nos ha pasado, encontramos que hay un basurero clandestino, que luego el de al lado tiene bastantes criaderos o llantas, es común que luego tengamos las llantas para refacción o algo, o simplemente muebles. Tenemos un parque. A veces hay un parque donde convivimos varias familias y en ese parque hay basura, hay botes. ¿Qué debemos de hacer como vecinos? Vamos a invitar a la población que como vecinos de colonia, de una cerrada, se pongan de acuerdo. Invítenos como Secretaría de Salud, díganos, ya nos organizamos como vecinos, pueden llamar al teléfono del Secosavi. Recuerden que el Secosavi no solo atiende aspectos de atención médica, también tiene que ver con aspectos de salud pública y uno de ellos es la prevención del dengue. Si ustedes se organizan como vecinos, como cerrada, como colonia, invítenos, llámenos a través del teléfono del Secosavi, que ahorita le voy a pedir a Dulce que nos recuerde cuál es el número del Secosavi. Aquí lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí para que aparezca el número del Secosavi, marquen y digan, como colonia, como barrio, como vecinos, ya nos organizamos. Queremos que vengan y que nos digan qué hacemos con esos parques, con esos basureros clandestinos. Nosotros como Secretaría de Salud
vamos a entrar en contacto con el gobierno municipal. Aquí es muy importante el papel o la participación de los alcaldes o alcaldesas. Ellos tienen que ayudarnos con algo que llamamos descacharre. Es decir, todo aquello que de plano no necesito lo voy a sacar como vivienda, pero también tiene que ayudarnos a la limpieza de los parques, espacios de recreación o espacios comunes donde todos los vecinos formamos parte de ese cambio. ¿Para qué? Para que los riesgos de tener la enfermedad del dengue, los criaderos se vayan disminuyendo en mi casa, en mi colonia, mis vecinos, y que todos juntos vayamos disminuyendo la posibilidad de tener un caso de dengue. O que si lo hubiera, el caso, porque seguramente nos movemos, ¿no? Vamos a trabajar o vamos a los campos agrícolas al corte de uva y no dejamos de tener un riesgo de que podamos adquirir la enfermedad. Pero que al tener menos mosquitos a nuestros alrededores, pues mi hijo, mi hija no se vayan a enfermar de dengue. Ahorita que está diciendo de los parques y todo esto, doctor, hay que tener algo muy en cuenta, yo creo. Yo cuando voy a los diferentes parques, a lo mejor diferentes cerraditas o colonias, las veces que he visto parques limpios, bonitos, cuidados, ha sido porque los vecinos lo mantienen así. O sea, es decir, sí el ayuntamiento tiene un papel súper importante que tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Pero el mantenerlo así yo creo que está también en las personas. Pasa lo mismo con los basureros clandestinos, que a lo mejor una persona tiene un terreno baldío que nomás cercó levemente o no lo cercó. Y entonces a los vecinos se nos hace muy fácil, a los ciudadanos, voy a tirar mi bolsita que no pasó la basura, voy a tirar. Y entonces pasa esto que pues, empieza a acumular criadero perfecto de todo, no nada más de dengue, de garrapatas, de todo, ¿no? Entonces yo creo que también como dueño del terreno, pues también tienes que cercar, tienes que cuidar que no haya maleza, que no esté ahí, que no sea un criadero, un foco de infección. Y los vecinos, tirar la basura, ¿no? También tenemos una parte súper importante de responsabilidad. Pero ya mencionando eso, también quisiera yo preguntarle, doctor, nosotros como comunicación social recibimos muchísimos comentarios en redes sociales, en Facebook principalmente. Y siempre es, vengan a fumigar a mi colonia. Y yo, mire, me dan ganas de contestarles a veces a título personal con mi nombre y todo, decirles, oigan, ya tienen, ya quitaron los criaderos, porque si bien la fumigación se hace y se hace como nunca en mucho tiempo, ahora con esta administración, pero nunca va a ser suficiente, porque esos criaderos que usted nos está comentando del agua acumulada, pues no son afectados, ¿verdad? Por la nube Es correcto. de la fumigación. Sí, qué buena pregunta, y es importante hablar al respecto de qué resultados o qué efectos tiene una fumigación. Recuerda que la fumigación principalmente se hace en las noches para que tenga mayor efecto, mayor alcance, pero esa nube de humo que se dispersa con la máquina, no sé si vemos que va el carrito, le decimos el carrito fumigador y se escucha un ruido, va aventando una nube de humo, que esa nube tiene cierto tiempo de efecto, depende del clima, del aire, de la temperatura, pero comúnmente ese aire, lo que buscamos, esa nube, de ese fumigante, pues llega por arriba de la casa, por atrás, a veces ingresa, mata o es efectivo para el mosquito adulto, el que está volando, el que está ahí pegadito en la ventana, en la cortina, pero recordar lo que decíamos hace un momento. A los días, a los 3, a los 4, esos huevecillos o esas larvas que están en los criaderos van a volver a salir. Entonces vamos a volver a marcar, oigan, vuelvan a fumigar, ya vinieron, pero seguimos teniendo mosquitos. Y vamos a lo mismo, ahí van a estar los criaderos y podríamos estar fumigando y no se va a solucionar el problema, porque recordar que mientras tengamos los criaderos ahí, pues vamos a tener por así decirlo, la incubadora de los mosquitos dentro de la casa. Nosotros mismos estamos dándoles ese espacio ideal, porque hay calor, está el agua, nadie me voltea, nadie me tapa, nadie me tira como criadero, pues llega el mosquito, pone el huevecillo y está ahí generando. Es importante también mencionar que, como todo químico, de tanto estarlo utilizando puede generar afectaciones para las abejas, por ejemplo, para algunos otros insectos, para nosotros mismos como seres humanos. Por eso no es una recomendación el estar fumigando constantemente. Se debe de fumigar, sí,
Y claro que como Secretaría de Salud podemos ir a hacer la fumigación, pero también van a recibir una brigada que les dé esas recomendaciones que ya mencioné. A ver, vamos a revisar el patio. ¿Para qué? Para que además de la fumigación que va a matar los mosquitos adultos, pues también demos esas recomendaciones a la población y seguimos invitando a la población de a ver qué tengo que hacer para que además del fumigante que va a matar los mosquitos adultos, no siga teniendo más mosquitos en casa. Eso es muy importante porque solamente así vamos a hacerle frente a la enfermedad del dengue. Y ahora que está mencionando lo de la brigada, que también no nada más es la fumigación, tienen 4 componentes de brigada, o sea, 4 áreas de brigadistas, ¿verdad? En el tema del dengue. Sí, lo que pasa es que las brigadas hacen diferentes acciones. Una de las más importantes es educación para la salud. ¿Qué significa eso? Darle información a la persona. ¿Para qué? Para que pueda tomar mejores decisiones, sepa por qué es importante lavar, tapar, voltear. Van a ver a nuestros brigadistas entregando dípticos, dialogando, hagan las dudas que tengan, hagan las preguntas. Ese es un primer componente muy importante, la comunicación. El segundo tiene que ver con el control de criaderos o el manejo de los criaderos. Ellos ayudan a lavar para enseñar, no es que ellos se vayan a poner a lavar, no esperemos que el brigadista se pase lavando en todas las viviendas, no es el objetivo, pero sí pueden darles un ejemplo de cómo lavar para que ustedes y su familia luego hagan ese lavado, o colocan el abate también, o hacen algunos otros aspectos de control de esos criaderos. Tercero, también hacen acciones de fumigación, es decir, van haciendo los rociados o van acompañados en las tardes o muy de temprano, muy de mañana para tener mayor efecto con la fumigación, que es ese acompañamiento que se hace, pero también hacen búsqueda de febriles. Cuando nos dicen, oye, ya tenemos casos confirmados aquí en la colonia, las brigadas están preparadas para la valoración, la toma de muestra de sangre, traerse las muestras en los termos debidamente preparados, llegar con ellas al laboratorio y ver si efectivamente esas personas que tienen sintomatología se confirman, y eso para nosotros es elemental para saber cuál es el comportamiento de la enfermedad, qué tan efectivas están siendo nuestras acciones de fumigación, de control larvario y seguir invitando a la población. Yo creo que las brigadas están debidamente preparadas, tienen todas las herramientas para que podamos abordarlo con educación para la salud, las acciones propias del control larvario, estar acompañando a las personas cuando ya presentamos la enfermedad y también las acciones propias de fumigación. Y en el tema del control larvario están las ovitrampas. Es una herramienta elemental. Qué buena pregunta también. Digo, todas son buenas, pero esta me lleva a otro tema que no habíamos platicado. Sí. La Secretaría de Salud tiene que anticiparse. No solo la Secretaría de Salud, todas las acciones de gobierno debemos ir un paso adelante. Nosotros tenemos una estrategia como Estado y como país que se llama ovitrampas. ¿Qué es lo que hace la ovitrampa? Hace una simulación de un criadero, literal, pone todos los elementos, algo oscuro, que la papeleta, usamos un papel especial para que sea atractivo para la mosquito, para llegar, posar y colocar sus huevecillos. Pero estratégicamente estas ovitrampas son colocadas en lugares donde históricamente se han presentado casos de dengue. Lo que hace esa ovitrampa es atraer a la mosquito, si es que tenemos la presencia, colocar huevecillos, llegan nuestras brigadas, piden permiso para colocar ahí ese criadero intencional, y lo que hace es sacar la papeleta y contamos los huevecillos. Dependiendo del conteo de huevecillos, hay una clasificación del número de huevos donde vemos qué tan riesgo es en ese momento, qué tan alta es la densidad o la cantidad de mosquitos que hay, y no nos esperamos a que haya casos para ir a fumigar. Esa lectura de huevecillos lo que nos dice es aguas, está incrementando la cantidad de mosquitos en esa colonia, en ese barrio, y con eso se mueven nuestras brigadas a fomentar la eliminación de criaderos, a hacer las acciones propias de fumigación. Esta información la tienen los alcaldes, y si no la tienen, acérquense al distrito de salud correspondiente, les pueden proporcionar. A ver, quiero saber aquí en el municipio, por dar un ejemplo de Cajeme, esas ovitrampas donde me están diciendo que está incrementándose la presencia del mosquito. Entonces, eso invita también para que los gobiernos municipales sepan a dónde redirigir los descacharres y nosotros avanzar con el tema de
de la fumigación. Creo que eso es muy importante, anticiparnos a los riesgos, que sepa la población que nosotros ya tenemos una identificación de dónde se están incrementando la densidad vectorial y que por ende por eso van a ver, oye, no sabemos que tengamos dengue, pero andan fumigando, es porque ya detectamos con esas ovitrampas que se está incrementando la presencia de los mosquitos. Eso se identifica más en temporada de lluvias. Creo que eso es muy importante comentar. Puede que tengamos en diciembre, enero, febrero, sí la presencia, pero es muy baja la presencia de huevecillos en esas ovitrampas. Pero llega la temporada de lluvias, históricamente empiezan a incrementarse. ¿Por qué? Porque ya no solo son los criaderos del tambo, el tinaco, no. Ya esos pequeños criaderos se vuelven esas incubadoras de huevecillos y empiezan a crecer. Así que invitamos a que si llegan las brigadas, los dejen entrar debidamente identificados, que hagan sus acciones con su familia de eliminar los criaderos, que trabajemos de la mano de los gobiernos municipales con los descacharres. Y yo creo que finalmente el dengue es una enfermedad que va a estar presente, no podemos erradicarla, pero que sí podemos trabajar sociedad, gobierno municipal, gobierno estatal, en acciones concretas que podamos tener no brotes explosivos de dengue y por ende menos casos que implican gasto de bolsillo. Tener dengue implica dejar de trabajar, dejar de ir a la escuela, tener que invertir de tu bolsa para ir al médico, comprar el medicamento. Es decir, gastamos más si tenemos la enfermedad que si juntos hacemos acciones que además de evitar la enfermedad, van a estar nuestros espacios más saludables para poder convivir. Imagínense un patio limpio, una casa limpia donde puedes leer, puedes bordar, puedes estar tomando una bebida refrescante, un cafecito, sin riesgos. Yo creo que el enfoque principal es tener esa casa limpia que nos permita convivir, nos permita estar tranquilos y tener menos riesgo de presencia de dengue. Y por último, con esto que está comentando de casa limpia, de los patios y todo, recordarle a la población, doctor, que es una corresponsabilidad y que si uno tiene su casa muy limpia y el vecino no, te puede dar dengue igual. Por entonces, eso es importante el trabajo con la comunidad. Sé que es un tema complejo porque habemos vecinos que nos gusta acumular, nos gusta tender llantas. Ay, yo tengo mi casa limpia, pero mi vecino no. Por eso es importante el trabajo colaborativo, hacer esas reuniones en su colonia, en su cerrada. Tiene que prevalecer las mayorías, el bienestar común y buscar alguna manera de cómo ayudar al vecino a que sí haga las acciones porque no solo está en riesgo él, sino que ponen en riesgo al resto. Por eso es importante ahí la participación del municipio y al municipio o los alcaldes harán su papel correspondiente porque finalmente es un bien común. Es un bien común y por más que uno tenga su casa limpia o por más que vayamos a estar fumigando constantemente, debe de haber una corresponsabilidad de todas y de todos. Pues muchas gracias, doctor. Súper completo el podcast. Con el mensaje. No sé si quiere agregar otra cosa más a la cámara, alguna recomendación que se me haya pasado. Agradecerles a las brigadas que sigan trabajando en campo. Ustedes como población denle la oportunidad a nuestras brigadas. Reitero, van debidamente identificados, no se cobra nada de los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. Invitar a los gobiernos municipales a seguirse sumando con el descacharre, identificar esos basureros clandestinos, esas viviendas que no dejan entrar a las brigadas o que son renuentes a limpiar su patio, el techo de su casa. Ayúdenos como gobiernos municipales, porque finalmente el dengue va a estar presente, es una enfermedad endémica, pero sí podemos evitar tener brotes explosivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.